Lo que se va a ver a continuación son un poco en el campo de la termodinámica, una aplicación de la termodinámica de tiempos finitos y por otro lado también vamos a ver cómo en cuanto a los sistemas complejos podemos tratar sobre la autoorganización y cómo en sí podemos hablar de cómo emergen diferentes sistemas con base a diferentes interacciones con otro tipo de sistemas, tal que hablamos de la autoorganización como emergente de las estructuras. Vamos a verlo de manera muy divulgativa, muy pausadita, avanzando desde el fondo. Bueno, esperando que sea corto, buen provecho, gracias por su atención. Nuclear aplicada para la paz es pensar en este tipo de sistema de termodinámica de procesos fuera del equilibrio, en que las disipaciones son conducidas a otro tipo de sistema que habrá de hacer como hacen los seres vivos, o bien con una negetropía habrá de expulsar una entropía diferente de la que recibió, y por eso hablamos de que tiene entropías diferentes. Esto tiene sus matemáticas, por el momento no lo voy a poner, pero tiene que hacer eso. ¿Y qué ocurre cuando eso ocurre? ¿Qué pasa? Bueno, que tenemos que estos son potencias. Lo que vamos a obtener va a hacer que la máquina va a trabajar bajo ciertas potencias. Trabajando bajo esas ciertas potencias, vemos, déjame ver, sí, lo vamos a ajustar el tamaño y vamos a ver cómo se dan estas conducciones. Tenemos otra vez nuestra máquina de Carnot y esta máquina de Carnot va a trabajar con base a estas disipaciones. ¿Por qué? Esto no nos va a importar en qué tiempo esté trabajando. Me pasa ahorita como de repente, bueno, en fin, en qué tiempo está trabajando en el interior, pero aquí el tiempo sí está involucrado porque se refiere a las potencias. Esto tiene su propia entropía interior, pero aquí va a importar para este tipo de procesos que ¿cuál es la máxima potencia que yo puedo obtener de esta máquina? ¿Cuál es la máxima potencia que yo puedo obtener? Bueno, con base a diferentes matemáticas, esto lo hizo GPR, desarrollando con series de tiempo conforme a cierto parámetro. Esto está en el artículo de Gutkowicz, Procaccia y Rose. GPR, a eso le llamo yo GPR, obviamente yo sé que cada tecnicismo es muy diferente. Pues yo obtengo diferentes potencias, pero también voy a obtener diferentes eficiencias. Estas eficiencias son propiamente estudiadas por el libro por Alexeyev, que lo ve en su libro de, de Alexis de Bois. Bueno, podría leer el libro ahorita por el momento, déjame checo antes de quererlo traducir. De termodinámica en lo reversible de conversión de energía solar. Él nos está ofreciendo con base, déjame ver, para no hacerme bolas, en una de sus páginas, cuál es la máxima potencia eficiente, bueno, la máxima potencia que podemos obtener y la eficiencia con base a esta máxima potencia. Él nos dice, bueno, con el artículo de Curson y Alborn, que es otro junto con el de Gutkowicz, Procaccia y Rose, el de Curson y Alborn, déjame checar si lo puedo obtener aquí rápidamente. Pues entonces, papers base. Curson y Alborn también nuevamente está viendo esto. Quiere obtener la máxima potencia de salida de estas máquinas y la eficiencia que podemos desarrollar al respecto. Curson y Alborn nos ofrecen este tipo de eficiencia.
No es el primero, también Novikov, por eso algunos dicen Novikov, Curson y Albor, o NSAN, ETA-SAN, eficiencia de Curson, Albor, Novikov. Esta es la eficiencia que nos está ofreciendo Curson y Albor, pero Curson y Albor también nos ofrecen cuál es la potencia. Esta potencia lo desarrolla también de Vos. Perdón, no puedo yo decirlo en francés. Y no sé francés, perdónenme cualquiera que sepa francés en decir, ¿qué estás diciendo? Sí, estoy diciendo que la eficiencia que estamos, y la potencia que estamos obteniendo con base al desarrollo de DeVos, vamos a obtener una eficiencia que está próxima al 35%. Lo estoy aquí poniendo en cuadro porque si uno, y es algo que yo fui de los que me dediqué a esto, tú puedes obtener a la eficiencia propiamente con base al paper de Yilmaz, de la eficiencia de la máxima potencia eficiente. Esta eficiencia ya es propiamente acercada a la eficiencia que nos está ofreciendo Curson y Albor. Y también por ahí yo desarrollé por mi parte otras veces las eficiencias que da propiamente el artículo de Curson y Albor, que lo da también Novikov, sobre los regímenes de las plantas de energía de nucleoeléctricas y termoeléctricas. Bueno, geotérmicas, mejor dicho. Pero son termoeléctricas. Pero ya con base a esto mencionado, vamos propiamente a hablar sobre las autoorganizaciones. Recordemos que hay una conducción de la entropía, o bien una producción entrópica, que le llamamos disipación, en que conforme a las energías, un medio disipa a otro medio y este puede disipar a otro medio. Aquí, esta parte no puede tener otra estructura interior, no puede haber disipaciones en el interior, tal que lo único que va a importar es la disipación que se da en el exterior. Podemos, ¿y qué tal si aseguramos que sí? Si es así, hemos de observar que también en este sentido la complejidad que existe en este sistema complejo habrá de verse aún mayor, habrá de verse diferentes fractalidades en el interior de una fractalidad y habremos de obtener fractales muy ricos entre sí. Y en este sentido puede verse que emerge una estructura dentro de otra estructura, tal que a esto vamos a llamar autoorganización. Emerge la autoorganización. Veamos un ejemplo un tanto cuanto más experimental, todavía no social. Que obviamente la máquina no quiere. Sigue sin querer. Este fenómeno se conoce como autoorganización. Auto, porque ocurre por sí solo sin ayuda de nadie. Como en automático. Y organización porque aparecen patrones o estructuras ordenadas. Pero, ¿cómo le hacen? ¿Cómo un montón de gente sin ponerse de acuerdo termina organizándose en el espacio de manera ordenada sin chocar? Ah, por cierto, me presento. Soy el Xilaquil, ajolote del Mérito Xochimilco. Es increíble cómo los pájaros y los peces logran dar giros y vueltas como si fueran un solo superorganismo. O sea, un individuo enorme. Pero cuesta imaginarse que puedan formar estos patrones ultra organizados sin que nadie dirija el grupo. Lo mismo sucede con las hormigas. Seguro también lo has visto. Por la ventana o un agujero en el piso entran a la cocina o al baño en busca de comida. Cuando salen de su hormiguero se mueven solitarias de un lado al otro en distintas direcciones. Si tienen la suerte de encontrar comida, llevan un poco al hormiguero.
y en el camino de regreso dejan señales químicas que atraen a otras hormigas hacia la comida. No más huélele las feromonas. En poco tiempo, largas filas de hormigas marchan una detrás de otra. Sin embargo, debido que, pues digamos, todas estas se conocen como religiones de fe, porque básicamente tienes que creer en lo que dicen las escrituras. Entonces, obviamente esto muchos desde el tiempo de Aristóteles en la Grecia antigua, eh, pues él habló sobre distintos tipos de propósitos y durante toda la Edad Media, pues los escolásticos anduvieron como que repasando lo que habían dicho los griegos, bueno, algunos griegos, pero principalmente Aristóteles. Eh, y entonces, pues Aristóteles habla de distintas causas, ¿no? ¿Cuál es la causa de que hagamos esto, de que hagamos lo otro, porque las cosas son como son? Entonces, pues, no recuerdo cuáles son los distintos tipos de causas, pero las causas finales son las que pone Dios. Bueno, así lo interpretaron en la Edad Media. Ya no recuerdo si Aristóteles lo puso de la misma manera, pero el chiste es que el hablar de propósito, pues se volvió, eso es lo que durante las décadas anteriores al artículo había hecho tabú que se hablase en ciencia de teleología, que es el estudio del propósito. Entonces, digo, porque se hacían preguntas de propósito, pero con un enfoque teológico, en el sentido de que, bueno, pues, ¿por qué existen los humanos? Bueno, lo hubieran preguntado por qué existe el hombre, eh, y pues la respuesta hubiera involucrado alguna explicación divina, ¿no? Entonces, pues ya ofrezco una disculpa en torno a que el paper, que es el que estoy refiriendo, se está refiriendo al profesor, no era uno de Ashby que tenía que ver con redes neuronales, pero estaba relacionado, sino otro, en que el que lo publica, entre varios, uno es el fundador del CIMBESTAB del Politécnico y que antes trabajaba en la UNAM, que es Arturo Rosenbluth. Él refiere en un artículo de filosofía de la Asociación de la Filosofía de la Ciencia, debe ser americano, de la Universidad de la imprenta de los journals de imprenta de la Universidad de Chicago, en que habla acerca del comportamiento, el propósito y teleología. Al respecto, él habla de las bases de la actividad voluntaria. La actividad voluntaria se ve propiamente como teleología. Y aquí comienza a hablar acerca de retroalimentación, que los sistemas que tienen teleología, o bien que tienen propósitos, tienen retroalimentación. Cuando hablamos de que tenga retroalimentación, incluso tiene que ver con algo de psicología, como tener resiliencia, tener fragilidad y varias circunstancias, y por eso sí se relacionaba con el paper anterior, que referí por accidente, pero tiene sentido. Bueno, aquí no, ¿no? Pero aquí de lo que estamos hablando va a tener sentido, porque estamos hablando de retroalimentación. Esto del feedback, si nosotros conocemos y sabemos de redes neuronales, vemos que las redes neuronales tienen feedback, valga, tienen retroalimentación positiva o negativa. Estas retroalimentaciones
enseñan de la psicología a los sistemas complejos, y esto en particular a la herramienta de la ciencia de datos, en cómo se puede ver propiamente lo que es el propósito y cómo es que hay cosas por propósito que salen de forma emergente, porque así se da la sobrevivencia. Y también, justamente como estamos viendo aquí, debe ser impredecible y predecible. Diciendo ya desde ese momento, Rosenbluth y colaboradores. Perdón y gracias por su atención.